Acá estábamos, terminando un día largo. Un día. Buenas noches. Buenas noches, hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, Buenas que les noches. cuente. No les puedo explicar, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? No sé cuánto tiempo más va a durar este sistema de trabajo, pero me parece que yo me voy a ir con él, ¿eh? Es muy agotador, honestamente muy agotador. Bueno, no usemos más esa metáfora, ¿se acuerdan? No, se las deben haber dicho a ustedes, ¿no? Bueno, ahora de lo que se trata es trasero y libro, ¿no? O trasero y silla, o está la versión de la esquina que es un poco más soez. Porque vivo de esa manera, ¿no? Es muy difícil. No sé si les pasa a ustedes que la columna y la cadera no se acostumbra a tantas horas de silla, ¿no? Jornadas larguísimas, Aparte, larguísimas. le digo, por favor, y no lo entienda como una queja, sino como una observación. Es como que llega un momento que uno tiene la sensación de que no se despega nunca. Porque por ahí se levanta temprano, se sienta frente a un texto, corta el texto, va a responder un poquito de una materia, de un trabajo práctico, vuelve al texto o a otro para tratar de intercalar materias, le llega un mensaje al Classroom y uno siente que el universo se le cayó por la cabeza y se quiere matar porque siente que va más atrasado de lo que está. Estás hablando de mí, hablando de mí. No, profesor, estoy hablando de todo en realidad, porque No. imagínese que usted no es el único que manda material, o sea, hay otros docentes que también, obviamente, pero igual, uno se queda con esa sensación de atraso. Te reconocemos como el maldito infame traidor a la patria. Yo siento que usted me descartó. Después de todo lo que pasamos juntos, escúchame, me arrojó en brazos de hagamos algo más inteligente. Aliémonos nosotros y busquemos un enemigo, Laura Radetich. Laura Radetich nos impidió estar en una nueva pantalla a nosotros, que nos queríamos tanto. Podemos completar la frase, nosotros que nos queríamos tanto, nos separó, Laura Radetich. Cuando hay que echarle la culpa a alguien, hay que echársela a Laura, por las dudas. Exactamente, que no nos escuche Laura, pobre. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué haces, profe? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Bien, bien. Acá, luchando por el metal, diría el disco. No, y así, igual que los compañeros, pero de este lado. Sí, sí. Lo que me cuesta poder lograr cierto espacio de lectura y o planificación de las clases, de este lado el mostrador, digamos, es más o menos comparable a la locura de ser estar del lado estudiante de la virtualidad. Porque sí. al tener la computadora todo el día prendida y, como dice acá el compañero, constantemente te llegan mensajes de todos lados, te vas desbordando. Ya perdí mi pequeño espacio y el pequeño tiempo que tenía antes para dedicarle, ahora está todo, todo la misma burbuja, para utilizar un léxico nuevo. Sí. Estamos todos en una burbuja, es un quilombo. Sí, sí. Me parece que a todos, a estudiantes, a docentes, a los que conducimos, a todos nos llegó el tiempo del time. ¿Se acuerdan cuando discutíamos? Yo me acuerdo discutir con compañeros que me decían que yo era un trastornado porque trabajaba sábados y domingos, y la verdad que mi respuesta era: el domingo era un día de pasión porque leía varios diarios y después me dedicaba a las lecturas y tenía tiempo para armar. La verdad es que ahora, sábado y domingo, me queda el trabajo residual de la semana y es muchísimo más. Así que leo lo que puedo. Sí, tal cual. Aparte que está, digamos, como viene a mancillar un montón de ideas que uno tenía previas, porque yo, que soy bastante más nuevito que vos en esto de la docencia, creía que la utilización de, siempre viste, en mis planificaciones de práctica y en toda mi instancia como estudiante del profesorado, era la utilización de TICs y las nuevas tecnologías para las mejores clases del mundo. Y ahora esta virtualidad vino a estar en contra de eso, porque en realidad es tan excesivo que no te permite hacer clases mejores.
No. Ya es un desborde total y que plantea más escenarios de confusión que de mejora, porque vos antes podías planificar una clase, mostrar video, pasar un link, y estaba todo como en la previa pensado para la mejora, y ahora se desbordó, y cuando le planteas a cualquiera de ahora en adelante la utilización de TICs, incluso en mi vida personal, tengo amigos a los que le decís, che, nos juntamos, hacemos una videollamada para festejar el cumpleaños de Pepito, te dicen, no, ni en pedo, estoy hasta acá de tecnología, me quiero ir a dormir la siesta. Y, o sea que en vez de venir a mejorar, el mal uso y el abuso hizo que se trastoque incluso los años que vienen, porque cuando pase esto, nadie va a querer usar una computadora nunca más. Sobre eso se abren escenarios bastante, yo me imagino, bastante controvertidos en relación a lo que va a querer el sistema. Y lo que, quiero volver a las clases con un mapa, sentado yo solo en el aula, dijo. No, pero lo que pasa hoy, Fer, yo decía en práctica todo lo contrario, es decir, va a ser imposible volver al mapa porque todo el mundo está mirando el celular, el Google Earth, es decir, esto es lo que existe. Alguien me puede decir, Juan, ¿en qué escuela, con qué chicos? Tenés razón. Va a haber muchas escuelas que va a haber que ir con el mapa y lo bueno que va a estar, y vamos a seguir. Ahora, a esos pibes los pensamos como los rezagados. Esto es, nosotros consumimos, nosotros compramos la entrada del cine, miramos oferta, nos comunicamos todo el tiempo por redes y a través del celular o la computadora. Está bien, no estábamos en este nivel de saturación. Esto lo que está pasando es que es una saturación informativa donde uno pierde las grandes líneas. Las grandes líneas empiezan a ser confusas. Nos cuesta pensar por dónde va a quedar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... no, y aparte las nuevas problemáticas. Por ejemplo, yo recién te mandé un WhatsApp particular porque no lograba entrar acá en el aula, en el Meet, porque, por ejemplo, este fin de semana me pasó que colapsó el celular y WhatsApp me dejó de andar. Entonces perdí, por ejemplo, toda lo que es el backup de conversaciones, link, contraseña, cosas que yo tenía, viste, que vos decís, bueno, abro una conversación y hago una bajada intensa, no sé, de montones de cosas, y que vos descansás en que la tecnología la guarda. Un día falló la tecnología y me dejó a gamba con el laburo de un montón de tiempo. Entonces, la sobresaturación, incluso de los dispositivos digitales, que cuando se ven saturados también te dejan de a gamba. No solo lo que uno siente o le pasa, sino que nadie va. El que tiene un iPhone 5000 con 200 millones de gigas, zafa, pero después te colapsa el teléfono y a mí se me derrumbó en 6 meses de laburo. Sí, pasa eso. Yo les cuento, y con esto lo cierro para no agotarlo, ¿no? En mi caso, en este momento debo tener abierto no sé cuántos espacios de mail, de Google Drive, todos a la vez. ¿Y por qué no los cierro y dejo la computadora? Porque abrirlo, el proceso de ir abriendo uno, cambiar de cuenta, abrir otro, me lleva un montón de rato, y ese rato no lo quiero volver a hacer. Entonces, ahí estamos en un límite. Esto obliga a repensar, como decía antes, cuál va a ser nuestro trabajo, y tendremos que definir cómo va la cosa, ¿no? Ahora todos estamos lanzados a que esto continúe, porque estamos esperando volver a vernos, ¿no? Diría el tango. Estamos esperando volver a vernos. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Profesor, ¿le puedo hacer una sugerencia antes que sigamos? ¿Cómo no? Hoy la aplicó Curiel y me pareció muy interesante. A ver. En la descripción del grupo de WhatsApp copió el enlace para el Zoom, para el Meet. Sí. Entonces, claro, ya uno lo tiene siempre al alcance de la mano, porque apenas ingresa al chat, lo primero que se encuentra es el enlace. Una tontería, ¿no? Pero me parece práctico, más práctico que andar buscándolo. ¿Vos decís que lo copia a dónde? Discúlpame. Claro, en la descripción, cuando uno hace un grupo de WhatsApp, le pone un nombre y por ahí le pone una descripción, que yo, grupo de amigos que juegan a la pelota. Ahí bien. Dale, sí. Le puedo poner las dos cosas, la plataforma, y así no tienen que buscar. Sí. Buenísimo.
Sí. Bien. Les estaba preguntando, ¿hay alguno de ustedes con los que nunca hablé? Vamos, que no. Y una cosa, Romina, tanto que querías estar con nosotros en la práctica, ¿qué pasó? ¿No estuviste? No, profe, pero me mandó un mensaje a Raditich y me dijo que estoy con ella. Yo estaba esperando para hablar con usted personalmente. ¿Se dan cuenta que Radetich es la verdadera enemiga? ¿Cómo puede ser? ¿Se dan cuenta? Yo estaba esperando un tiempo para hablar con usted personalmente, porque Raditich me agarró a mí, pero yo quiero estar con usted. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, vamos a ver. No, pero no me contesta en vivo, que si no, no sé qué hacer. No, escúchame, Romina, lo que pasa es que tratamos de tener grupos equilibrados. En cuarto no es un problema de Radetich. Vamos a hablar con Diego. Para que... Pero yo estoy en la práctica de tercero. Tercero. Eso compromete a Laura y a mí. Bueno, por eso. Cuando termine esta reunión, sí. Mandame un WhatsApp, entonces en ese momento le mando a Laura para que vea, tengo otros temas, entonces de paso incluyo esto. Dale. Bueno, perfecto, se lo mando. Muchas gracias. No, nada, les decía, ¿cómo andan en general? Y la pregunta tiene otra parte que es, ¿habrán visto que en el Classroom agregué ya el trabajo? No, todavía no lo vi. ¿Alguno lo vio? Yo sí lo vi. Sí, profe, lo vimos. Sí. Lo vimos. Lo chusmeé muy por arriba ahí. Juan. Sí, en realidad los textos, como les anticipé, van por el lado más o menos, Fer, de lo que del costado más de cambio más extenso, medio siglo. Sociedad, inmigración. Hay un texto de Emma Cibote que es muy lindo, el texto de Armus, los textos de Barrancos, que habla de la mujer, la ruptura de esa sociedad tradicional, el texto de Míguez, y creo que incluí los dos de Adamowski, de clase media y de clases populares. Es un tramado que resulta más cordial porque no está tan apegado al marco de la élite y la componenda política, tiene un tramado más de historia social. A mí me pareció que es más rico. Así que bueno, lo que necesito es ahora, discúlpenme que haga esto, confírmenme. Tengo al día la fecha. Duarte, Leal, Monteiro, Mulet y Franchi. Sí. Equipo que tiene teclado. Darrichón. Dicho sea de paso, Darrichón, ¿cómo anda? Bien, el gordo sigue internado todavía, pero lo pasaron a una sala común. Sigue con oxígeno. Mañana le van a hacer una tomografía a ver cómo tiene los pulmones y dependiendo cómo esté, podría llegar a pasar que en estos días lo manden a la casa. Ya puede hablar igual. Sigue teniendo la voz chiflona, pero bueno, puede hablar. Mándale mi saludo. Le mando, gracias. Bueno, entonces ahí estamos bien. Hasta Franchi, equipo 1 le puse. Equipo 2, Darrichón, Ponte, Alzogaray, Santini, Ferrari. Equipo 3, Montenegro, Natalia, Bonomo y Fernández A. Así es. Bien, equipo 4, Di Marcio, Mansilla, Leiva. Sí, ¿Es profe. así? Power Trio. Equipo 5, Casuseli, Gómez, Mota, Petraca. Falta Villalba ahí. Falta Villagra, profe. Falto yo ahí, profe, sí. Diego Villagra. Perdón, estaba, leí mal. Villagra Diego, ¿no? Sí, sí. Además es el capitán, Equipo 6, Seijas, Cid Benítez. Correcto, profe. Equipo 7, Dúo, Machioli Talarico. Exacto. Equipo 8, Leiva, Mansilla, Santoro, Di Marcio. Puede ser, acá Di Marcio. No, ¿en qué equipo está Di Marcio? ¿Con Mansilla o con Leiva? En el mismo, profe. Yo soy el que está mal. Repetí, ok. Pero en un caso tiene 3 y en otro caso tiene 4.
¿Qué versión dejo? ¿La que tiene Santoro? La del 4, Sí, pero profe. incluimos uno más. Listo, muy bien. ¿Me dicen qué otro equipo hay? Porque así sumo 30. Sí, profesor, faltamos nosotros, que yo ahora no tengo a mano los apellidos de los compañeros, pero se los mandé por el grupo de WhatsApp, así que se los reenvío si quiere. No, está bien. Es el más numeroso, Juan, el de 6 que habías preguntado. ¿Cordero? Es el más numeroso, Juan, el de 6 que habías preguntado vos, creo. ¿Cómo? Es el de 6 integrantes, Juan, que te había preguntado si podíamos sumar uno más. Que lo puse. Sí, le puse por que un audio se lo mandó. Por audio le mandó los nombres y apellidos, profe. Sí. Tienen teclado y viento. Es mega banda eso. Mega banda, sí, mega banda. Profe, otro grupo, Quiroga Enzo y Federico Villalba. Quiroga Enzo y Federico Villalba. Bien. ¿Qué más? Bueno, escuchen, después los que faltan me mandan. La novedad al formato que veníamos haciendo el año pasado y los anteriores, bueno, el 19 era presencial, así que, pero lo que me parece que puede enriquecer es si ustedes envían junto con el formato papel una charlita. No sé, se me ocurrió que no sé cómo va a seguir el tema de la posibilidad de juntarse, pero digamos que si ustedes se unen en un ayúdenme con la parte tecnológica, ustedes se juntan en una videoconferencia, es mucho despiole, ¿no? Eso después poder verlo, podría ser. Profe, en Zoom el que es host, o sea, el que comienza la reunión puede grabar. Y acá en Meet creo que también. Sí, yo grabo en Meet, pero son las cuentas especiales, la del ABC y la plataforma de Suite que la grabamos. El Zoom permite grabar sin pagar. Profe, igual, ¿usted qué quiere? ¿Que nosotros grabemos un video? Exactamente, me parecía que una buena forma de darle una vuelta de tuerca es que ustedes manden un texto colaborativo, fenómeno. Pero después, lo que nos va a pasar es que un día yo les voy a decir, tal día, la clase es de ustedes. Cuando digo ustedes, son los grupos. Bueno, vamos adelante. Y ese día, la verdad es que se comprimen las voces porque se superponen. Digo, una buena forma de estilizar esto es ver cómo un grupo dialoga al interior, esos test, cómo produce, y que eso después lo puedan ver todos. Se me ocurrió, pero claro, tiene una faceta técnica esto que les estoy exponiendo ahora. Perdón. Dos cosas. Por un lado, yo utilizo un programa de grabación que es online excesivamente fácil, que también el que esté interesado le puedo decir el enlace para que lo utilice. No es necesario quizás que graben por Zoom, aunque quizás sea lo más cómodo. Esa es una, ténganlo presente. Bueno, después le quería hacer una pregunta con los textos, pero es otra cosa. No, está bien, pero Alexis, la idea es, supongamos la mega banda, son 6, y están conectados, pero no están en un espacio físico, por lo tanto, lo que tendría que haber es la circulación de la palabra y cómo construyen un coloquio, más o menos agotando la temática que les trajeron a ese conjunto de bibliografía, y que los demás tengan acceso a esa grabación, y el día que nos encontramos, bueno, ese día lo ponemos en cuadro, y bueno, somos 45, hablamos el tiempo que se pueda, pasando la palabra, coordinamos con Fernando, porque es bueno que todos nos escuchemos. Los protagonistas de esa clase son ustedes, después de la lectura, pero esto sería como un avance del grupo grabado, una producción, ¿se entiende? Bueno, pensémoslo. Yo no la tengo claro cuál puede ser el vehículo más... porque sería como un Meet después dentro de otro Meet, ¿no? Juan, hay para entender bien el formato de video que pretendés que hagamos, de coloquio, digamos. Yo casualmente este fin de semana vi un documental que está en una plataforma gratuita, que es del Cinear Play, una plataforma estatal del Inca, dependiente del Inca. Un documental que se llama Contra Paraguay, acerca de la guerra del Paraguay, la Triple Alianza. Y más allá del contenido, digo, en el principio de este documental empiezan algunos historiadores
los investigadores, digamos, que filman el documental, comienzan en una especie de coloquio, una charla bastante informal, pero obviamente con contenido académico interesante, a charlar entre ellos. Quizás estaría bueno para verlo, como para corroborar que sea ese efectivamente el formato que pretendés. Mirá, Maxi, ni más ni menos. A ver, hay una charla que estamos 6 en una mesa y nos grabamos, una cámara, estamos los 6. Ese formato, descartémoslo porque no sabemos si los 6 o los 5 o los 4 se pueden juntar en un espacio físico. Los pongo en un problema. Los pongo a viajar, a ir a la casa de uno, el otro. Digo, en este contexto donde nos estamos juntando todos a partir de una videoconferencia, es ver el camino en que ustedes puedan hacerla entre ustedes el día que está maduro el texto y ya lo escribieron. Y entonces se ponen a charlar. Así como esos historiadores hicieron eso, ustedes hacen un coloquio como forma de charla para que lo vean los demás, no solo para que lo veamos Fernando y yo, ¿entienden? Quizá, Juan, lo que podríamos hacer también es una especie de foro sería. O sea, si todos esos videos los terminan subiendo en el Classroom, podemos decir, bueno, para tal día tienen que estar todos esos videos vistos, y en el Meet, en vez de hacer un Meet dentro de un Meet, en el Meet podemos abrir el debate sobre los videos ya vistos, y que sea en el tiempo que se puedan ver, en el tiempo que cada uno pueda darle, pero con una fecha estimativa para haberlo visto. Sí. Y lo que sí tendríamos que ponernos de acuerdo quizás es en la extensión de los videos, o sea, decir, bueno, en el que son 6 va a costar más que hagan un video de 15 minutos, pero yo diría que quizás, como si fuese un panel de alguna conferencia, quizás podrían no excedan un límite. Claro, en 10-15 minutos. Perdón, y ya termino y te doy la palabra. Sí, yo mientras hablaba lo pensaba así, quizás habiendo 7-8 videos de 10-15 minutos como ponencia de un panel donde se presenta entre todos, o entre quizás no todos, pero entre la gran mayoría presentan la temática del trabajo, como si fuese la introducción. Y una vez visto todos esos videos, en ese foro de Meet que podemos hacer, quizás se pueden incluso hacer preguntas de un grupo a otro sobre qué les quedó pendiente de esa presentación. Y es como si fuese un panel en donde los videos funcionan como presentación del autor y el Meet lo podemos hacer para resolución de dudas, si te parece, o si les parece. Tengo una duda. Perdón, ¿sería los mismos textos para todos los grupos? Sí, ese es un problema. Y tiene pros y contras, porque cuando todos leímos lo mismo, se enriquece el debate. Porque ahí la perspectiva que tienen los grupos y el énfasis que le van a dar a uno, le saca, sale del texto y le pone más a lo que se produjo dentro al interior del grupo. Y eso es muy interesante para próximas preguntas, incertidumbres. Otros años lo que hacíamos era darles distintos textos, con lo cual enriquecíamos de colores, digamos, de texturas, el aula. O sea, hemos usado con Fernando por ahí, no me acuerdo, pero el año que él era estudiante todavía, por ahí el doble, el triple de textos, más cortos, y le poníamos más sujetos históricos o más procesos que convergían siempre en este periodo, 1880-1930, más o menos. Y claro, lo que pasaba ahí es que muchos tomaban el compromiso después de leer en la síntesis que había hecho un grupo, y eso nunca pasaba. ¿Me entendés? Lo que tiene de bueno es que sea audiovisual, es que a mí me pasó como estudiante, de eso mismo que cuenta Juan, quizás es mucho más difícil para mí como estudiante, para ustedes en este caso, tener que leer 10 trabajos y después fijarme de qué dudas le tengo que preguntar a cada grupo. En este caso, sí nos beneficia la virtualidad y la tecnología, que ver un video de 10 minutos, quizás uno hasta lo puede poner de fondo mientras cocina, o sea, que sea extra tiempo de cursada, pero el audiovisual permite eso. Lo que sí es necesario hay que sea cortito, digamos.
No, yo entiendo que por ahí cuando es un texto uno tiende como después a una cosa de defender con capa y espada ese texto que te toca, ¿viste? Hay como se genera un vínculo extraño. Sí. Lo que pienso, esto lo estoy diciendo mientras escucho los grupos, que por ahí percibo que somos varios grupos, como que vamos a estar rondando, no sé, pienso que quizás en vez de un texto o todos, algo alternativo. Por ejemplo, 2, 2 y 2, o enfocar en crítica en vez de está bien, ya las consignas están dadas, pero a veces cuesta más la crítica hacia el texto, ¿no? Por lo general uno tiende como a adherirse. Sí, lo que pasa que en este caso, a ver, déjame pensar, los autores tratan temáticas que son divergentes, igual convergen en algunos puntos, convergen. Es imposible que yo te diga ahora que no tenés razón en el tema de la reiteración. Por ahí le podemos incluir algunas variables. De cualquier manera, ¿sabes qué, Valeria? Me parece es una experiencia rica en el sentido de que la construcción de la disciplina se da en estos marcos, ¿no? Se da a partir de que otros cuando hacen una ponencia o un congreso, están ahí, algunos te matan y presentan y qué sé yo, y siempre hay perspectivas que toman un ángulo. Lo bueno en este caso me parece que va a ser lo que discutan al interior del equipo en relación a qué textos le generaron a ustedes mayores certezas, y eso va a ser en relación al discurso que venimos construyendo en función de lo que hablamos en la cátedra, ¿no? Entonces, eso es inseparable y le da una riqueza. Va a haber solapamiento, va a haber un equipo que al final diga, bueno, pero ya lo dijeron el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, bueno, tendrá que ir por otro lado. En eso me parece que está la riqueza de lo que produzca el equipo. Igual, salgamos de esta discusión, lo más importante de todo es lo que produce el equipo cuando están los 5 o 6 discutiendo entre sí, que la compulsa después en el escenario de cuando estamos todos juntos, porque, digo, ¿entienden? Porque si no es el Boca River, ¿no? Ahí juega un poco la tensión. Me parece que los textos, igual algunos son largos, hay textos de 90 páginas, otros, no me acuerdo, 50, 60, finalmente son como un par de libros para cada equipo, ¿no? Ustedes después verán cómo lo administran. Igual Juan, puede ser entendida, digamos, la segunda parte, quizás tomando esto de la compañera, quizás al ver los videos uno sobre otro en el aula virtual, como bien decís, quizás hay similitud de contenido, pero si tomamos la segunda parte como cuestiones, digamos, que quedaron pendientes, críticas y o preguntas o cuestiones a resolver, ahí quizás sí sería, va a estar bueno. ¿Por qué digo esto? Porque si no, todo eso que vos decís, en una instancia de Meet, te imaginás una discusión por Meet con todos los micrófonos que se superponen, sería bastante problemático. Por eso quizás está bueno, viendo los videos previamente, como que cada uno haga una tarea particular de decir, bueno, esto me quedó flojo, o esto no entendí, o esto nosotros no lo vimos y sí lo vio el otro grupo, para bien o para mal, pudiendo defenderlo o criticarlo, y que la instancia de ese foro, de ese debate, sea bueno. Incluso, yo en mi grupo vi lo mismo que vos, y partir de ahí, o yo vi totalmente lo contrario que vos y partir de ahí, o sea, ahí sí le podés dar la diversidad que estabas hablando en cuanto a defenderlo o a criticarlo, pero hay que hacer previo el trabajo anterior y también tener el compromiso y la responsabilidad de ver los videos, de saber qué dijo el compañero, porque también suele pasar, no solo en las clases, sino que en los paneles de exposición, que incluso los que levantan la mano para criticar una ponencia tuya o una ponencia de alguien, incluso preguntan desde el desconocimiento, de no haber leído, del no interés, y a veces eso sí es destructivo. Mientras digamos, la crítica sea desde lo constructivo, bienvenida sea. A mí me ha pasado en paneles de exposición que solo la crítica es solo para ver si te hacen quedar mal y no construye, y eso preferiría evitarlo en esta instancia, digamos, de la cátedra de Argentina. Después, si nos juntamos en una investigación o en una exposición y bueno, y nos matamos, sería distinto, pero
en este caso al trabajo práctico que plantea Juan, que está buenísima la vuelta que le dio, me parece que sería más constructivo desde el compromiso de haber visto los videos y ver si es una crítica o es una pregunta al grupo compañero, por así decirlo, que lo que ese grupo compañero pueda contestar sume a la construcción de los dos videos, ¿entendés? O sea, por ejemplo, el tuyo, el de ellos y lo que pudieron armar en ese foro entre los dos. Entonces ya tendrían 3 perspectivas, la de cada uno de los grupos y la conjunta, digamos. Perdón, ¿puedo hacer una consulta que en el contexto de lo que estamos hablando suena un poco tonto? No, pregunte, vamos, adelante. No, que en realidad se me ocurrió el otro día revisando el Drive, porque yo dije que no lo había visto, pero porque pensé que había una actividad nueva, sí lo vi. En realidad, revisando el Drive, encontré que algunos de los textos, 4 particularmente, quizás los subieron mal, y están en la carpeta de textos optativos y no la de textos obligatorios. Me costó localizarlos por eso. Sí, puede ser que eso pase, porque como yo le estoy reformulando el programa, le estoy arruinando la vida a Fernando, esa es la verdad. El Drive tiene hasta ahora la unidad que yo les pasé introductoria y la unidad 1, más o menos en un 95%, digámosle, para no tirar el 100%, exactamente como el último programa que pasó Juan. ¿Sí? Si ustedes ven el programa que les pasó Juan en el aula virtual, ese sería el cronograma de textos obligatorios y optativos, y así está en el Drive reflejado. ¿Qué pasa? Algunos de esos textos que entraron en el programa como optativos, para este trabajo se convierten en obligatorios, pero dentro del cronograma de la materia, dentro de ese programa formalmente, están diagramados de esa manera. Ustedes, para buscar en el Drive, siempre guíense por cómo está en el programa. Yo en el Drive voy a volcar el espejo del programa. Si Juan cambia el programa, yo voy a cambiar el Drive. Obviamente no van a poder ver el cambio anterior al Drive, pero siempre va a estar reflejado el programa más actualizado que tengamos. Incluso recuerden que en la carpeta que dice según presencialidad, incluso están los textos de años anteriores, y que en vez de eliminarlos, como no están en el programa, se los dejé ahí para que no pierdan esa data si en algún momento la quieren leer. Pero bueno, está todo, solo va cambiando la forma de organizarlo. Bueno, escuchen, vamos a hacer esto. En la medida que avancemos con la lectura, obviamente yo le tengo que poner una fecha que voy a tratar de que sea la última factible para que tengamos más tiempo. Yo lo que digo es, los textos no se van a modificar, repasan en buena medida temas que nosotros vamos a tratar, que ya hemos presentado, pero que vamos a tratar, quiero decir, el término fugazmente es un poco elusivo, que vamos a mencionar pero que no vamos a profundizar, como puede ser la cuestión social y todo lo que abre la cuestión sociocultural de la inmigración y otros procesos tan ricos que dan el paso de la sociedad tradicional hispano-criolla a la sociedad moderna, que obviamente fue una transición que duró varias décadas, ¿no? Y en ese marco de esa transición, también el capitalismo se consolida en el marco de lo que podríamos llamar no solo la regulación, la cuestión neurálgica de los capitales y la tecnología, en términos productivos, sino que el capitalismo, como dice Rocci, se instala en un marco de generación de un ámbito que generalmente no es muy estudiado o es, en todo caso, marginal a los procesos económicos, que es la creación de un mercado de consumo masivo. Claro, no se dio en toda la Argentina, se dio en el marco de una ciudad como Buenos Aires, que se va generando como una constelación de conurbaciones y que genera espacios en donde las clases populares, es decir, esta primera, segunda generación de inmigrantes, ahora nativos, va adquiriendo un ascenso social y en ese sentido se va convirtiendo en un consumidor
de un mercado que crece y que le presenta, por ejemplo, paseos, mercados abiertos, en donde aparece el marketing y donde se presentan grandes jugadores como Gatti Chávez, Harrod, es decir, pone a la Argentina a jugar en primera, es decir, algunas de esas empresas solo invertían en grandes capitales, Londres, París, y la Argentina ahora tiene desde el punto de vista sociocultural, pero también desde el punto de vista del consumo masivo, una nueva instancia. Ese es un ítem que es muy importante para pensar en qué medida los hábitos, las mentalidades, las expectativas sociales van tensionando las categorías con las que pensamos las jerarquías y las estructuras de clase. En ese sentido, Rocci, el capítulo de Rocci se justifica en el programa porque hace un repaso en las 4 o 5 páginas finales de esto que estoy diciendo de manera muy, muy sintética, pero muy didáctica. Fernando Rocci, bueno, es un gran historiador económico. En estos sentidos, yo les voy a dar las referencias que tengo. A veces gana en colorido el hecho de haberlo tenido como profesor. Y la verdad es que en los seminarios de Rocci de materia económica, él es especialista en consumo, en comercio, en consumo. Tiene un costado muy rico en este ámbito sociocultural, que nos permite pensar las tensiones, por ejemplo, paseos que en Palermo o en los barrios que eran tradicionalmente de las jerarquías de la élite, ahora aparecen estas familias que empiezan a vestirse con grandes tiendas que les ofrecen atavíos que señalaban años a esos sectores que ven con cierto pavor que, bueno, que el escenario ya no les pertenece. Y entonces esa masividad implica nuevas tensiones entre las categorías de expulsión de esta masa ululante que para la élite es el gringo, este gringo que viene, que es un poco apátrida, que está pensando en volver, ese cosmopolitismo que empieza a horadar las bases del prestigio del patriciado y que también lo pone a pensar de qué manera ese mismo fenómeno trae como cola a los agitadores, que son el otro lado de la ciudad, en donde muchos conventillos y sociabilidades obreras están pensando en cómo socavar las bases de ese ascenso social y de esa tensión que reposa sobre explotación, ¿no? Ese me parece que es el cuadro. De esto que estoy diciendo, que presenta Rocci en el marco de los textos que vamos a ver como obligatorio, es como un escenario y por debajo las lecturas de Adamowski, por ejemplo, o de Barrancos, la del mismo Armus, lo que nos presenta son otros escenarios que se dan simultáneamente en estas décadas y que son, repito, muy, muy ricas. Bueno, dicho todo esto... Juan, ¿te puedo consultar algo sobre el trabajo? Adelante. No, sobre todo por la primer consigna, que si no entiendo mal pedís una especie de resumen de los 7 textos, creo que son, en 6 páginas. Esos 7 textos en 6 páginas, yo lo que interpreto es que vos pretendés que los pongamos a dialogar entre sí, armemos un cuerpo, digo, no vamos a resumir... No, escúchame. Ahí aparte del otro. Vas al punto nodal. En realidad, ahí dudemos bastante. Lo que yo dije, puse 6, pueden ser 10, porque la verdad que 6 es una barbaridad, 10 no termina de ser poco, pero, a ver, de cualquier modo, entre 6 y 10, lo que estoy diciendo es, pongan a dialogar esos textos, digamos, en todos los casos va a haber solapamientos, pero lo que ustedes van a extraer de ahí son categorías, grandes categorías, no sé, digo, por decir algo, el capitalismo atrasado y periférico de la producción agropecuaria de la Argentina tiene otro costado, urbano, que es esta masividad del consumo. Este capitalismo, ¿qué produce? Bueno, produce una jerarquización y una selección del consumo a partir del marketing. ¿Cómo aparece eso en términos productivos que genera?
en términos de escenarios sociales que genera. Entonces ahí aparecen todos los costados, el costado de género, el costado de las clases populares. Esas categorías se las dejo a ustedes. Nosotros vamos a ir charlando algunas. Por ejemplo, Adamowski va a tomar la categoría del capitalismo como gran jerarquizador y seleccionador de consumos y por lo tanto gran organizador asimétrico de la sociedad. El proceso que surge a partir de este gran proceso de homogeneización del consumo por parte del capitalismo y a la vez una selección es que en términos urbanos el ascenso social produce estos sectores, emergen estos sectores que con el tiempo vamos a llamar clase media, que son sectores que empiezan a mirar al proletariado y a distanciarse del proletariado y empiezan a consumir con los patrones de las jerarquías de la élite, ¿no? Y digamos, obviamente esto lo van a tomar de Adamowski en los dos sentidos, en cómo se generan las sociabilidades obreras por un lado y cómo esas mismas sociabilidades obreras que desde los sindicatos pulsaban por vincular los patrones del gremio, por decirlo de alguna manera, los tipógrafos, los médicos, no sé, los abogados, todos eran trabajadores. Ahora, en algún momento empezaron a organizarse en función de los problemas que los acechaban en términos de la paga, de las condiciones y demás. Entonces, ¿en qué medida los médicos, los agrónomos, por decir algo, y estos gremios que surgían y emergían de la universidad empezaban a generar patrones en un sentido, y cómo obviamente los generaban los panaderos, los metalmecánicos o los textiles, por otro? Ahora, había gremios que son señeros. ¿Qué decían los docentes? ¿En dónde se ponían? Entonces, lo que Adamowski dice es, miremos esto. ¿Qué decían estos niatos? ¿Qué querían hacer con su colectivo de trabajadores? ¿A dónde apuntaban? ¿A qué tipo de mejoras? ¿Apuntaban a qué cambios de tipo político? ¿Apuntaban a cambios de tipo político o apuntaban a diferenciarse de los otros gremios? Siempre en la matriz de cómo te agremias desde la función de tu trabajo. Eso está muy interesante tanto en el texto de la clase media como obviamente en las clases populares. Lo que va a pasar es que en las clases populares las categorías van a ser qué decían los socialistas, los anarquistas y los sindicalistas, y en qué medida hubo una trinchera con un marcado reclutamiento y ejercicio para la violencia pública, y en el otro caso, en qué medida se iban profesionalizando estos estándares del trabajo hasta estar muy cerca de lo patronal. Es decir, ahí aparecen una cantidad de estadios muy interesantes para pensar la clase media y muchos estadios para pensar las clases populares que siempre remiten a esta jerarquización y selección que produce el capitalismo. Digamos, en 30 años hay un cambio muy profundo, ¿no? Muy profundo, que, digamos, como dijimos en la otra clase, en una punta lo que genera es una parte de la élite preparándose para salir a matar agitadores y que la propia élite se organice para generar un colectivo rompehuelga y para pensar en una agremiación de trabajadores cristianos que entiendan que la organización clasista era en todo caso un mandato contra la nación y contra el cristianismo. Esos discursos son muy potentes y aparecen ahí, del centenario al 20. En 10 años se matrizan y en el 30 están pidiendo contra la democracia. Perseguir a los sindicalistas, perseguir a los agitadores, obviamente, ¿no? Entonces, ahí hay un escenario muy, muy, muy rico, muy diverso, muy controvertido. Me parece que, te termino con esto, Maxi, me parece que en esas lecturas, claro, en 10 páginas ustedes lo que van a tener que hacer hincapié es en esas categorías que dialogan, esas categorías, esas variables. Claramente ahí van a tener, por ejemplo, que Adamowski va a dialogar muchísimo con Barrancos por cuestiones ideológicas, obviamente, y van a encontrar que Míguez está un poco más distanciado, aparece como desde una neutralidad más profesional, más demográfica, es otro calado del texto.
Armus lo mismo. Me parece que puede dar para el matiz desde el punto de vista de la textura. Bueno, respondido esto, escuchen. El otro día fue una presentación muy agitada. Yo reconozco que a veces le imprimo demasiada velocidad. Me gustaría que repasáramos, me pareció por algunas lecturas de caras de algunos de ustedes que no me quieren decir que fue muy rápido. Si quieren, volvemos a rever la estructura de periodos. Te puedo hacer una pregunta en base a esto, ¿eh? Todo lo que quieras, todo lo que quieras. Justo como terminó la clase anterior, que se relaciona con esto que decías de las centrales obreras, lo que a mí no me quedó muy claro fue cuando se produce el declive anarquista, a partir de que ya no tenían la representatividad, por el tema de que ya no era en gran cantidad los inmigrantes que llegaban y porque ya no los veían con... O sea, veían con buena cara otras cosas los que pertenecían a la clase obrera, digamos, con esta posibilidad de ascenso, y los que empiezan a representarlo o a conducir estas centrales obreras son los socialistas. Que vos mencionabas que Irigoyen tomaba a alguno de estos socialistas justamente para combatir a los mismos o a otros socialistas que participaban ahí, donde se me hace la confusión, en el Parlamento, porque era su mayor oposición, la mayor oposición radical, digamos, o de Irigoyen. Entonces ahí lo que no me queda claro es los socialistas que se convierten en los sindicalistas o los que conducen estas centrales obreras, ¿en qué se diferencian con los otros, con estos que combatía Irigoyen? Ahí es donde en medio que me perdí de la otra vez. Claro, lo vamos a... Ahí están viendo, estamos en esa presentación, ¿no? ¿La están viendo? Sí. Sí. Bien. Sí, se ve. Bueno, esta digo, por si tenemos que hacer una referencia ahora. Lo que pregunta Facundo es bastante complejo en este sentido. Irigoyen gobierna desde el 16, ¿no? Hay una crisis política y económica muy profunda, pero sobre todo me quiero parar en la económica. A partir del 13 hay una profunda crisis. El capitalismo en Argentina, según todos los autores, no vuelve a tener la pujanza del boom que tiene entre, digamos, la primera década del siglo. Hay un boom verdadero dentro del boom, que es 1900, 1901, 1913. Esa es una década extensa donde los valores, los guarismos de la economía son incontrastables. Bien, la crisis del 13 es una crisis muy fuerte que Victorino Laplaza, digamos, siendo un representante cabal de los intereses del capital financiero, digamos, intenta morigerar, pero que no terminan de ser, no termina de tener un rebote rápido. La Argentina no vuelve a tener un estadio de pujanza económica. Y Irigoyen recibe dos legados. Por un lado, este periodo de declive en términos económicos, y otra que sería la siguiente. La mayoría de los autores que ven el proceso de deriva que tiene la lucha y la organización de los trabajadores, entiende que la ola inmigratoria, la gran oleada inmigratoria, también concluye con la Gran Guerra. Es decir, ahí hay un corte. Y establecen una asociación entre la gran ola y y la mayor efectividad de la militancia de emergencia que tenían los anarquistas para converger a las necesidades de esos desarrapados que llegaban por miles a un estadio, a un nicho sociocultural, socioeconómico muy despojado, donde no había obviamente condiciones para recibirlos tal como ellos esperaban, es decir, con algún marco de posibilidad de propiedad, trabajo. Entonces, a ver, dicho todo esto, uno podría decir, ese escenario es previo a Irigoyen, el anarquismo a partir de ahí va perdiendo paulatinamente presencia y va inversamente proporcional, en términos de inversión proporcional, va incrementando su dureza en
los ataques de violencia política. Irigoyen recibe justamente, en términos marginales, porque lo que ocurre con Irigoyen, 19 y 21 y 22, estaban lejos del periodo que había sido el microclima de lucha callejera en Buenos Aires, que fue en 1908, 9, 10, ahí. Entonces, este agotamiento para algunos autores, media biblioteca dice, es manifestación de desesperación por falta de un escenario más extenso en la prédica del cambio de fondo, el cambio social y demás. Recuerden que yo les decía, lo que dice Suriano y lo que dicen la mayoría es, el discurso anarquista se agota en sí mismo en términos de que cuando los llegados son mucho más de los que están, y esos llegados son en parte analfabetos y necesitan con urgencia, no tienen la categoría ciudadanía, voto y ascenso social como un marco de expectativa. Sin embargo, una década y media después, el ascenso social, el voto y la ciudadanía parecen ser el marco que refleja a la mayoría de los trabajadores. No a todos, pero a la mayoría. Entonces ahí empieza a haber una mayoría sindical que ve en la negociación, en el acercamiento al Estado, una vía alternativa a la lucha. Es decir, lo que se podría decir es, Sebastián Marota, por ejemplo, es un representante de aquellos que entienden que estar como secretario general de un gremio que se propone proclamas clasistas cuando hay lanzados procesos de ascenso social que son visibles para buena parte de los trabajadores, es una contradicción. Pero mucho más es una contradicción cuando la policía y el ejército te da palos en la calle y te mete preso. O te manda directamente a tu país. Entonces, los sindicalistas, ¿qué dicen? Bueno, tendremos que generar un espacio de masividad en la cual los secretarios generales sean nativos y le quiten el costado clasista a la demanda. Es decir, por delante de la demanda tiene que estar la negociación para la mejora de los trabajadores. Ahí radica la cuestión del reformismo. El año 22, la mayoría de los autores dicen, ahí comienza una prédica sindical que significa que los trabajadores entienden que la negociación es reforma de este capitalismo en términos de que el Estado sea un árbitro neutral, o más o menos neutral, es decir, que haya un convenio colectivo de trabajo, que no haya represión con los trabajadores, que aparezcan mejoras que se venían pensando, como las cajas jubilatorias, como... Bien, todas estas mejoras, el sindicalismo clasista le llama economicismo, es decir, son trabajadores que no tienen claro su posición dentro del marco de la lucha de clases. Claro, ¿qué partido juega Irigoyen en este escenario? Irigoyen en ese escenario abre la negociación a los sectores, pero no la abre con todos. Es decir, la abre con aquellos que son favorables a su proyecto político. Justamente los sindicalistas, que muchos se hacen irigoyenistas, o que están fuera del distrito, porque en algunos distritos, por ejemplo, la capital, que era muy importante, los socialistas eran muy fuertes electoralmente. Entonces, y obviamente en la medida que surgen los comunistas, son el enemigo a perseguir. Entonces, ahí hay algunos capítulos que muestran a Irigoyen siendo el primero que abre el escenario del Estado a la negociación con los trabajadores, pero lo hace de manera sesgada. Ahora, esto igual es, yo diría, es un tema menor dentro del tema mayor. El tema mayor es la refriega con los sindicatos continúa, pero si uno tuviese que ver el panorama general, entramos en una etapa reformista, hasta la llegada del peronismo, que transforma el sindicalismo frente al Estado en un sindicalismo de Estado. Esto es lo que dicen González, Bossoer y otros, ¿no? Más o menos eso. Ahora, Facundo, si a vos te interesa estrictamente qué hizo Irigoyen en el proceso de las huelgas, es muy interesante ahí el recorrido que hacen algunos autores, por ejemplo, en qué medida Irigoyen, y esto es de sentido común, era muy importante el gremio de los carreros,
porque era el gremio que llevaba la mercancía al puerto. Era muy importante el gremio, obviamente, ferroviario, y era muy importante el gremio portuario, porque era el que finalmente cargaba para la exportación. Esos gremios te podían hacer caer el movimiento del puerto. Entonces, ahí realmente Irigoyen matizó los palos de la policía con la negociación según quién fuera el gremio de un color u otro, que si era anarquista, palo, si era sindicalista, bueno, vengan muchachos, qué sé yo. Pero bueno, al que le interese ese tema es muy interesante, digamos, es el punto. Ahora, no deja, viendo el marco general, no deja de ser un corte. Irigoyen es el primero que abre la negociación a los sindicatos, los recibe, pero elige a quién recibir, obviamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Chao, profe. Hola, profe. Adelante. ¿Qué tal? Le habla Romina. Le hago una consulta porque me entró una duda. Nosotros el 6 del 5 recibimos en el Classroom un trabajo que se llama Transiciones y Panoramas Estructurales. Es decir, son 2 trabajos prácticos entonces. No, Romina, yo ya lo que dije es lo siguiente. Para que no te identifico, Romina. ¿Cómo es tu apellido? Gavilán. Ah, ¿cómo te va? Bueno, no, ese trabajo ya dije en otra oportunidad que era una forma de guiarlos. A ver, ¿cómo lo digo? Escuchen, la idea del programa, del plan que tenemos con Fernando es el siguiente. Es helicoidal. Es decir, yo veo una unidad detrás de la otra, ¿no? Veo lo voy a hacer fácil. Los conservadores, los radicales, viene la década infame, viene el peronismo, viene el antiperonismo. Bueno, digamos, esta es una configuración didáctica progresiva y lineal. Nada nuevo. Lo que nosotros queremos es que, conocidos los problemas estructurales de la Argentina, más o menos en marco, conocidos los problemas estructurales, uno en cada unidad vaya leyendo en términos helicoidales cómo esos problemas se van configurando, van tomando fisonomía, se resuelven o se complejizan. Esa es la idea. Por lo tanto, no lo tomen como un trabajo práctico a entregar, sino como una idea de que tienen que leer la unidad introductoria, no porque Juan o Fernando le vayan a decir, leyeron, sino porque nos parece que esos textos presentan algunas hipótesis generales que son interesantes. ¿Para qué? Para encontrarse con problemas, porque si no las unidades son un conjunto de procesos, nosotros los podemos problematizar, pero si esa problemática no está en torno a un juego que sea presente-pasado, pierde vigencia. Es decir, lo pongo en cuadro. ¿En qué medida la grieta o el empate o 2 Argentinas o 2 tradiciones, lo pongo en cuadro con el personalismo, el caudillismo o la institucionalidad de la democracia formal burguesa? ¿En qué medida somos Occidente y nos registramos en un marco de la geopolítica, o en qué medida salgo de ahí? ¿En qué medida seguimos siendo agroexportadores o nos queremos convertir en el supermercado del nuevo capitalismo global, o nos industrializamos? ¿Nos industrializamos? ¿En qué sentido nos industrializamos? ¿Para exportar qué a quiénes? ¿Qué somos como sociedad? ¿Somos ese cosmopolitismo urbano, macrocefálico de La Pampa que reúne a los productores más ricos? ¿Somos Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires? ¿Las periferias juegan en qué términos de federalismo? Esos son problemas. ¿Por qué son problemas? Porque están en todas las unidades, tienen distinto tipo de color, pero están en todas las unidades. Entonces, eso que les puse al principio es para que esas lecturas les queden como un diálogo permanente con cada unidad. En ese marco me parece que hay que hacerla jugar. Perfecto, gracias, profe. Pero vos lo tomaste por ese lado, Romina. Sí, son como los lineamientos. Bien. Yo creo que usted lo explicó en un audio, porque en el grupo en donde nosotros tenemos, hay una compañera que se llama Romy o Noé, una de las dos me dijo, escuchá que el profe lo explicó en un audio, y como usted me agregó mucho después, es muy probable que por eso yo no lo haya escuchado.
Así no hay que, problema. buenísimo. No hay problema. Gracias. Lo repetimos todas las veces que sea necesario. Bueno, escuchen. ¿Alguna otra pregunta sobre el marco general de presentación? Les cuento que este marco de presentación nosotros lo hacemos en cada unidad. Un marco general, le presentamos los principales problemas de cada unidad y después le entramos a especificar los que nos parecen procesos que son atendibles. Generalmente es el político, el económico. Bien, este marco de la unidad, de esta unidad inicial, digamos, tiene una complejidad que es la que aparece el radicalismo, ya lo mencioné acá, ¿no? La idea es que ustedes terminen de configurar este escenario. La Argentina de 1880 hasta 1930, inclusive en años posteriores, pero seguro hasta 1930, era una Argentina que ocupaba otro escenario en otro marco planetario, en otro marco del capitalismo occidental, muy distinto al que tenemos hoy. Y por lo tanto tenemos que hacer una inmersión de tipo casi antropológica, es decir, esos ñatos pensaban en la proyección de un mañana en términos de jugamos en primera, permítanme la metáfora futbolística. Pero no solamente los que mandaban, también los que venían a buscar trabajo. La Argentina era una tierra promisoria, una tierra promisoria. Yo siempre hago esta comparación. Tengo algunos amigos viviendo en México, amigos de la infancia, ¿no? Y otros que van y vienen de Brasil. Trabajan en distintas compañías, y los diálogos que se dan hoy es cómo nos ven los mexicanos y los brasileños. Nos miran con cierta piedad, por no decir con desdén. Y le genera a ellos comicidad y a veces bronca la manera en que los argentinos nos posicionamos respecto de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Los mexicanos son una economía gigantesca al lado nuestro y tienen una riqueza cultural gigantesca. Sin embargo, nosotros lo vemos como un país, digamos, luchando otros escenarios. ¿Esto por qué? Porque tenemos una perspectiva, nuestra perspectiva, la de los argentinos contemporáneos, quedó atrapada en esa Argentina promisoria de potencia latinoamericana. Lo somos en alguna medida, esto es opinión, ¿eh? Yo creo que desde el marco cultural la Argentina sigue teniendo espacios de una poderosa potencia de la mentalidad de ascenso social, de este marco de defensa del trabajo, que lo está perdiendo, pero en ese lugar la Argentina es muy potente en términos culturales, es decir, eso lo reservamos, pero tenemos una idea muy peregrina respecto de cuál es nuestro marco económico. Somos 45 millones, tenemos muy baja productividad, exportamos con muy bajo agregado de valor, y la verdad es que desde México y Brasil nos miran con desdén. Ahora, yo los invito a que miren el power que yo les puse en el Classroom de la unidad 1. Miren los valores comparados de PBI per cápita. Miren los valores de miles de kilómetros de ferrocarril de las economías mexicana, brasileña y argentina. No hay otro país comparable con la Argentina, por extensión, por poder productivo, por capacidad. Profesor, disculpe. Sí. ¿Le puedo hacer una opinión, una apreciación? Adelante. No, digo, puede ser que Argentina se quedó, no sé, hasta el 74, que fue casi pleno empleo con este modelo y que, bueno, era para 25 millones y ahora, si no cambiamos, nada, queda mucha gente afuera, me parece, ¿no? Digo, se arrastra todo esto que vemos en la historia, en los modos de producción, en la manera de planificar la economía para un grupo que ya era para esa cantidad de gente. Y bueno, y hoy lo estamos padeciendo y no hay muchos cambios de aquella época, no sé, una apreciación, ¿no? No, está bien, Jorge, lo que digo es, escuchen, salgamos de la valoración, lo que estoy diciendo es cómo nos valoran los que nos miran desde otro lugar. Brasil y México tuvieron una evolución demográfica
que obviamente lo ponía. Piensen la demografía como una disciplina que informa la economía. Sí, México debe tener 70, 80 millones, ¿no? No, tiene mucho más, tiene 130. Y Brasil tiene más de 200 millones, y nosotros somos 45. Entonces, con esa escala, no sé si Brasil y México tuvieron mayor crecimiento por natalidad, crecimiento vegetativo que la Argentina. Es probable. Nosotros tenemos una baja natalidad porque tendemos socioculturalmente a tener patrones más europeos, es decir, tenemos baja natalidad. Pero más allá de eso, las diferencias son radicales. Miremos esos números como una inmersión antropológica. Es decir, vamos a una sociedad que desconocemos. Acá están los argentinos. Entonces vemos que cuando el ferrocarril era el camino del progreso, la Argentina de pronto tiene un periodo de crecimiento del ferrocarril que, comparado con Brasil o con México, lo pone a la vanguardia. Entonces, digo, para mirar ese periodo, uno tiene que desarroparse de la valoración actual, porque actualmente nosotros seguimos funcionando como que somos una economía que está en un rango, cuando en realidad somos una economía que está en otro rango, por una variedad de cuestiones, de factores. Ahora, me remito a esto. Esos valores son de otra Argentina. Entonces, lo que tenemos que tratar de explicar es ese escenario, esa atmósfera de creciente inversión, de inversión hasta el punto de especulaciones límites, de expansión permanente, que hicieron que la Argentina pasara de 1.700.000 habitantes, 1869, a 8 millones. Y en ese periodo, el crecimiento de la Argentina en términos demográficos, en términos de miles de kilómetros de vía de ferrocarril, en términos de inversión británica, cuando comenzó este proceso, Gran Bretaña invertía más en Brasil que en México. Al final del periodo, o promediando alrededor del centenario, nosotros pero por lo menos multiplicábamos por 3 a Brasil y a México en términos de inversión británica. ¿Esto qué significaba? Significaba eso. Ahora, en términos de relación entre la población y el producto de la Argentina, es lógico que la Argentina, en ese cociente, tuviese un PBI per cápita que la ponía por encima de muchos países europeos, hasta muchos países centrales. Esto me parece a mí que hay que medirlo con muchas variables que tienen que ser, más asépticas. Tenemos que mirar esas variables desde el lugar económico, demográfico, de lo que nos plantean esas estadísticas, ¿no? Para hacernos un escenario de qué pensaba la élite y qué pensaban también los trabajadores que venían, cuál era el escenario que querían establecer en sus vidas, el famoso hacer la América. Y en ese recorrido creo que se trama la Argentina moderna, en términos económicos. Ahora, la primera parte de esta unidad, para no irme por las ramas, la vamos a separar por lo menos en 2 textos. El texto de Rocci, que yo les hablaba recién, de Fernando Rocci, que traza en muy pocas páginas, yo creo que en 30, 35 páginas, traza un escenario de esa Argentina. Lo hace desde el punto de vista de las variables tradicionales de la economía, trabajo, capital, tierra, y después pasa a otras instancias que me parece son muy importantes, ¿no? Cómo se formuló en la Argentina tardíamente un escenario a partir de la crisis para un mercado financiero, para un mercado de capitales nacional. Cómo se formuló, como les hablábamos recién, o se conformó un mercado de consumo interno, y en qué medida ese mercado de consumo interno era muy asimétrico entre el interior y Buenos Aires. ¿En qué medida se produjo o se produjeron varios escenarios? Y escuchen esto porque es muy interesante. Uno piensa genéricamente que en ese periodo el Estado argentino, como lo presentamos, un Estado liberal, era prescindente. Y lo que dice Rocci es, no, miren, un Estado prescindente es otra cosa. Si hay un actor que entre 1880 y 1930 tiene presencia en la economía, es ese Estado liberal.
Bien, ¿cuál es el problema? Que nosotros pensamos Estado liberal como contrario a Estado interventor. Lo que dice Rocci es, no, el Estado no era un Estado interventor como lo fue después de los 30, pero ese Estado abrió escenarios de manera ciclópea. Es decir, hubo un banco provincia o un banco nación en cada pueblo de 1.000 o 2.000 habitantes que tenían una instancia de horizonte exportador. Ese Estado generó una confianza en la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento muy interesante para ponerse a dialogar con Rocci. ¿Qué nos está diciendo Rocci en relación a las categorías con las que nosotros pensamos la economía del periodo 1880-1930? Bueno, ahí me parece que hay que tomar nota de qué nos viene a decir la historia de la economía, ¿no? En términos de lo que nosotros tenemos como sentido común de Estado liberal y Estado interventor. Y después, lo que les decía recién, ¿en qué medida la compulsa entre la Argentina productiva nuclear, es decir, voy a cambiar el método, vamos a decirlo de este lugar, sentido común histórico, el Estado argentino centraliza su poder y avanza sobre las comunidades aborígenes, las aniquila, es decir, de alguna manera arrebata esos territorios, los concentra y genera grandes propiedades. Y entonces uno, a partir de ahí, establece un marco productivo, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad lo que dice Rocci es, bueno, pensémoslo bien esto. En realidad, ese marco de expansión territorial se da a partir de otro proceso que no es político. Es decir, el marco productivo compra tierras, es decir, compra bonos de una campaña territorial militar que después van a ser logradas por la campaña y serán posesivas. A posteriori, el ejército, el ferrocarril, lo que hace es concentrarla, los propietarios la malvenden, etc. Viene la especulación. Ahora, en términos productivos, ¿cuándo fueron puestas en valor esas tierras? ¿Cuándo tuvieron valor como tierras productivas? O hacemos una homogeneidad y decimos, la Argentina se expandió, pero ¿en qué medida el valor de la tierra y en qué medida entonces del valor de la tierra la posible especulación o la posible inversión? ¿Quiénes son los jugadores que invierten y en qué sentido? Otra pregunta, ¿en qué medida la tierra, la propiedad de la tierra, en el caso de Argentina, y en qué lugares juega como un factor obstructivo de la concentración capitalista, que es el ítem, ¿no? Entonces, me parece que Rocci abre un escenario muy interesante. Y por último, dice, bueno, este periodo que nos parece tan homogéneo tuvo tantos despioles económicos que son tales. Y nos presenta un escenario donde nos dice, en esta etapa, los problemas de esta economía eran los mismos que nosotros tenemos ahora, nada más que la Argentina era mucho más promisoria. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, los problemas de balanza de pago. Es decir, los problemas de balanza de pago se traducen en problemas de cuenta capital, y los problemas de cuenta capital se traducen en variaciones de la moneda que son brutales, que generan devaluaciones muy formidables que repercuten en la capacidad de compra del salario y en grandes transferencias a los propietarios de los medios de producción, o paridad y apropiación que genera que los salarios se apropien y los exportadores se quejen. En ese juego la Argentina nunca dejó de estar. ¿Y quiénes eran los jugadores en ese sentido? Bueno, el Banco Provincia era uno de los jugadores, y el naciente Banco Nación a partir de 1891 es otro jugador, porque la Argentina no va a tener banco central hasta los años 30. Entonces, ahí hay una mirada muy interesante de las crisis económicas, aún en ese periodo promisorio de gran crecimiento no, cuando ustedes miren los números, yo les pido que repasen diapositiva por diapositiva, cuando uno ve los valores de la exportación de cuero, tasajo, lana, carne congelada y cereal, miren la carne y miren el cereal, y piensen en la movilidad de herramientas, roturación, movimiento de hombres, elevación de granos, concentración de granos, pase al puerto, comercialización a Europa, que tuvo que generar eso.
quiero decir, construcción, transporte, salarios, nuevas clases que generan la administración de todo esto. Los valores son descomunales, ¿no? Ahí hay otro elemento para entrar. ¿Desde cuándo la Argentina, que era pecuaria, tuvo al interior de su producción una revolución agraria? Este es el título. La Argentina era productivamente pecuaria y al interior tuvo una revolución agraria, pero al interior tiene otra revolución, que es transformar la estancia ganadera en estancia mixta. Y entonces produce una revolución que es generar grano para la producción de la carne que quiere Europa, que es el enfriado. En todo este proceso vamos de 1900 aproximadamente, 1890 y pico, hasta la crisis. Y son etapas muy interesantes, obviamente para el que le interese la historia de la economía, ¿no? Por último, y para terminar, Rocci nos presenta este escenario que les decía, la Argentina mirada como un mercado de trabajo, es decir, la Argentina mirada no cuántos inmigrantes vienen, cambiemos el título, cuántos de Europa querían venir a trabajar a la Argentina porque los salarios eran más altos. Porque en 4 o 5 años alguien levantando cosecha podía volver a un pueblo de Italia, de España o algún otro lugar de Europa pobre y tener un ahorro. Y esto implicaba traerse la familia, volverse a ir, etc. Ese es un escenario que me está hablando no de la élite, me está hablando de la otra punta del esquema económico, es decir, los trabajadores. Y por último, ¿en qué medida la Argentina aparece en otro lugar del consumo como un mercado dentro de los 5 o 6 más grandes de Occidente? Es decir, un gran mercado de consumo, donde aparecen alimentos, vestimentas, es decir, se empieza a generar una estandarización y una sofisticación del consumo que hace que, bueno, que la industria, el marketing, la comercialización genere un movimiento y nos convierta en uno de los escenarios al cual se quiere venir a invertir. Les doy un ejemplo. En términos generales se habla de la inversión británica, ¿no? Y es verdad, los británicos fueron el principal país que invirtió en Argentina. Sin embargo, a principios de siglo, los americanos, los norteamericanos, empiezan a invertir en la industria más importante que tuvo la Argentina. Cuando ustedes ven el en industria, van a ver que la industria por 1930 era el 28% del producto. Es decir, 3 partes del producto eran de la industria. Ahora, esa industria estaba movida o estaba compuesta fundamentalmente ¿por qué? Por frigoríficos. Los americanos son los que empiezan a invertir en la producción de mayor riesgo, que son los frigoríficos, y generan la mayor tensión dentro de la estancia mixta. Es decir, generan una tensión entre los que producen vacas, las crían, y aquellos que las engordan para llevarlas al frigorífico. Ahí hay una gran tensión que sigue a los años 30 y que generan, digamos, una ruptura dentro de la élite, ¿no? Del marco de productivo de la élite. Bien, entonces, esto más o menos que les estoy diciendo es el escenario que nos presenta Rocci. Me parece que es muy variado, muy interesante, muy ágil. El que quiera y tenga tiempo, sería bueno que, si viene leyendo a Ferrer, lo compare. Y lo otro que vamos a ver es un texto que lo va a presentar Fer, que no creo que sea hoy, que es Pucciarelli. Pucciarelli es marxista, obviamente, y lo que nos va a decir Pucciarelli es qué tipo de capitalismo teníamos los argentinos con este modelo productivo. En este capitalismo, ¿qué genera la propiedad de la tierra? ¿Qué tipo de renta genera la propiedad de la tierra concentrada? ¿Quiénes eran los que invertían? O sea, ¿quiénes invertían? Aportaban capital de riesgo para la producción y qué parte de la renta tomaban, porque escuchen, la renta de la tierra es una renta marginal, es una renta que lo que evidencia es que alguien no se convierte en inversor, sino que lo que da es una parte del medio de producción sobre el cual hay una inversión de capital real. ¿Quiénes son? Bueno, estos arrendatarios que Pucciarelli los menciona como burgueses, son los que van a llevar máquinas, los que tienen
grandes, ¿cómo se llama? Las, ayúdenme, los comercios de campo, no me sale. ¿Pulperías? No. Almacén de No, ramos las generales. pulperías se llevaron. Los almacenes de ramos generales, Juan. Esos almacenes, miren. Digamos, esos almacenes, tiene otro nombre, no importa. Los almacenes de ramos generales no son almacenes de ramos generales. Lo que hacen es que en el crecimiento de este proceso es lo que Chiaramonte llama habilitación. Le entregan al productor una cantidad de herramientas trilladoras, cosechadoras, mercancías, en definitiva, que les provee un nuevo sector que se llama el comerciante introductor, porque la Argentina es un gran importador. Entonces, ese comerciante introductor es un nuevo agente de esta renta diferencial del campo, y el otro es este fulano, ¿no?, que vende papa, carbón, palas, y ahora lo que hace es llevar sus máquinas al campo o rentárselas o alquilárselas a los arrendatarios, que lo que hacen es juntar una cantidad de trabajo, braceros, operarios de campo, trabajadores, e ir a un terreno, a una parte de la posesión y producir. ¿Cómo se distribuyen esas partes de lo producido? Es todo un mecanismo bastante complejo según las regiones, pero lo que dice Pucciarelli es, ¿qué genera todo este proceso productivo? Sobre todo en el marco ganadero y en el marco agrario, sobre todo en el marco agrario. ¿Qué genera? Porque lo que les decía recién, ahí hay una gran revolución dada por inmigrantes de colonias agrícolas, que hacen que la Argentina pase de no vender cereal a ser un gran jugador de la exportación de cereal. O sea, para que usted tenga una dimensión, es tan el marco revolucionario que la Argentina, entre maíz, lino y trigo, solamente compite con Rusia y Estados Unidos. Creo que en algún año con Polonia, pero el resto es Argentina, Estados Unidos y Rusia. Profe, ahí en ese punto, el año pasado estuvimos viendo, creo que fue una idea de Gorostegui de Torres, que ponían ese punto de inflexión en el comienzo de la transformación pecuaria hacia el agro y hacia la producción de cereales en la guerra de Crimea, porque Rusia deja de poder, digamos, abastecer los mercados europeos y se empieza a generar todo este movimiento hacia acá. Digo, esto ¿tiene gollete o no? Sí, tiene gollete. A ver, yo diría así, no solo que tiene gollete, a Gorostegui de Torres les gusta, qué historiadora, Gorostegui de Torres es increíble, igual que Hilda Sábato, ¿no? Bueno, se me cae un lagrimón. Habría que pensar esto, la revolución de los vapores genera del 1850, 1880, que se abarate el costo del trigo, entonces los Estados Unidos entran y hacen desastre en Europa. Entonces los grandes jugadores son Estados Unidos y Rusia, y lo que decía Maxi es, en algunos lugares, el que sigue exportando por complementación es Argentina. Ese es el escenario. Argentina está, a partir del siglo XX, el cereal, la primera remesa exportable en 1876, pero nada. Después la Argentina tímidamente empieza a exportar, y si tenemos tiempo mañana o la semana que viene, o si no los invito, vean un esquemita que hay de cómo varía la agricultura en relación a la producción pecuaria, ¿no? Cómo la producción cerealera avanza de una manera revolucionaria. Bueno, entonces, vuelvo al eje central. Dentro de este marco, lo importante es, lo que nos va a decir Fernando es, ¿qué tipo de capitalismo tenemos en términos clasistas? ¿Qué tipo de capitalismo? Y ese capitalismo, ¿qué tipo de burguesía genera? En plural, ¿qué tipos de burguesías y qué tipo de estructura social en términos generales? ¿Qué sectores intermedios? Es decir, arrendatarios, chacareros, medieros, braceros. ¿Y cuáles son los explotados reales del campo, no? ¿Cuántos? Porque, escuchen, la gran crisis del campo argentino no es muy grande y está en un solo lugar. 1912 en Santa Fe. ¿Entienden? Incluso
Bueno, mañana, no sé cuándo vas a querer ver el texto. Mañana incluso los spoileo un poquito, a ver si les da un poco de curiosidad. Pucciarelli lo que marca hacia finales del proceso, ¿no?, que sería para los años 30, es que nosotros cuando analizamos, ¿no?, todo este modelo agroexportador, miramos 1880 a 1930, ¿sí? El autor plantea que, bueno, dadas las condiciones, ¿no?, que después vamos a profundizar, es el corte que se da en 1930 por una cuestión estructural y una cuestión, digamos, de que a niveles, ¿no?, de sustitución de importaciones, crisis del 30, ¿no?, todo lo que sucede, ¿no?, desde el 29 en adelante, hay que hacer un corte, dice, ¿no?, a nivel estructural. Pero si solo nos quedamos en ese capitalismo agrario, si sigamos esa, digamos, creciente visibilización, ¿no?, de este modelo, no deberíamos hacer un corte. O sea, en lo económico y dentro de lo económico, en lo que es agroexportador, plantea el autor, ¿no? Mañana vamos a ver bien por qué lo plantea, que quizás saliendo de esa superestructura, de la estructura de todos esos cambios del 30, sí nos focalizamos en esa cuestión agraria, ¿no?, y de las exportaciones, cómo después del 30 se sigue sosteniendo ese aumento, siempre va en aumento las cuestiones del agro, y siempre permiten el sostenimiento del sistema todo. O sea, muy pasado los años 30, siguen siendo este modelo, con todas las definiciones que dijo Juan y que mañana vamos a profundizar, sigue siendo este modelo el que compensa, no dice el autor, digamos, el ingreso de divisas para que no colapse todo lo demás. O sea, sigue siendo el agro el que va a permitir que pueda haber, digamos, diversidad en cuanto a lo industrial, pero sigue siendo el agro lo que sostiene el modelo argentino y que no colapse. Visto desde ese ángulo y solo ese ángulo, podríamos evitar el corte del 30. Pero bueno, obviamente la estructura radicalmente cambia y es necesario el corte, ¿no? Pero el autor maneja muy bien esta cuestión de qué modelo agroexportador, y es importante ese qué modelo exportador para no caer siempre en una cuestión estática, homogénea. No es lo mismo en las distintas zonas, ¿no?, de nuestro país a nivel agropecuario, y no son los mismos los actores que participan y cómo participan, ¿no?, para darle, digamos, diversidad y dinamismo al proceso y poder ver distintas partes. Muy bien, Fer. Escucha, me hiciste acordar de otras cosas. A ver, vamos a ponerlo en términos de problemas, lo que dijo Fer. Lo que dice Rocchi y lo que un poco nos va a traducir mañana Fernando, pero yo les acabo de presentar. Pucciarelli nos va a decir, este capitalismo agrario que surgió promisorio y demás genera un capitalismo con una renta diferencial que sostiene una clase parasitaria, los terratenientes. Esos terratenientes con esa renta diferencial aún son posibles de absorber y no luchan contra la burguesía, porque en cualquier economía convencional la burguesía lucha contra el poder concentrado hasta que lo subsume en su proyecto. ¿Qué dice Pucciarelli? En todo capitalismo hay dos actores, la burguesía y el proletariado. Bien, en este capitalismo subsiste esta oligarquía de la que va a hablar el peronismo como su principal enemigo. ¿Por qué? Porque lo que subsiste, lo que dice Fernando, subsiste un poder productivo de la Argentina que sostiene el resto del resto de los actores económicos, del resto de los sectores económicos. Le voy a poner un poco de picante. ¿Cómo podemos traducir este problema en términos del peronismo? Perón lo que hace es absorber parte de esa renta diferencial del campo y la traduce en crédito blando para la pequeña industria manufacturera, que se traduce en más empleo en las conurbaciones y en altos salarios. La demanda genera entonces un gran crecimiento del consumo de esta industria
manufacturera, un gran consumo popular, y ese crecimiento hacia adentro es genuino, por supuesto, pero ¿hasta cuándo? Hasta que el campo entra en crisis. Cuando el campo entra en crisis, Perón dice: basta de consumo, muchachos, ya les di demasiados aumentos, se están excediendo, no hay más aumento de salario, y la misma CGT le dice: pero escúcheme, don Perón, usted nos dijo que los trabajadores, que nuestros derechos. Entonces Perón ahí lo que les trata de marcar es: bueno, hay que producir, muchachos. Eso nos hace pensar en cuáles son los límites de la industrialización que el propio Perón encuentra en 1949, 1950. Esos son los años 49, 50, 51. Perón dice, tiene crisis. ¿Y qué les dice Perón a los sindicatos? Muchachos, tenemos que encontrar a alguien que traiga plata y que invierta, porque tenemos petróleo abajo de la tierra, pero nosotros no lo podemos sacar. Que vengan, lo saquen ellos y repartimos mitad y mitad. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué le dice la CGT? Anatema. Eso no es peronismo. Juan, ¿qué relación hay entre el plan Marshall y esta crisis de la exportación de granos? Y si me puedes ayudar con algún texto que me puedas recomendar al respecto. Es que eso es un gran tema. Estoy terminando de leer un tema de Gerchunov. Gerchunov, gran economista, escribe un texto parado, dialogando con Perón y con Vargas, fines de los 40, y haciendo esta comparación. ¿En qué medida Brasil se industrializa y es un actor fundamental en el plan Marshall, en la participación económica, en la reconstrucción de Europa, y el peronismo no? A partir de los procesos que hacen que el propio Perón y el propio peronismo se tenga que parar enfrente de los Estados Unidos, y a partir de ahí Estados Unidos nos margine de ese proceso. Yo creo que ahí hay un buen filón para trabajar en relación a este proceso. Me parece que, mirá, te digo, Maxi, el texto de Gerchunov es muy bueno, pero hay uno que es más conciso, que es Rapoport, Mario Rapoport, que habla de la relación triangular. Esto empieza de los años 30, en la relación que Argentina tiene con Gran Bretaña y con Estados Unidos. ¿Cuál es esa relación? La Argentina siempre es complementaria con Gran Bretaña y no es complementaria con Estados Unidos. ¿Esto qué significa? La Argentina no le puede vender nada a Estados Unidos, los Estados Unidos nos vende casi todo lo que necesitamos, y nosotros no podemos ubicarnos como un actor entre nuestros dos principales inversores. Estados Unidos es un gran inversor en la Argentina, porque después de lo frigorífico, Estados Unidos invierte en las máquinas, nos manda trilladora, cosechadora, después invierte en petróleo, después invierte en metal mecánica, después en automotriz. Entonces Estados Unidos empieza a reemplazar a Gran Bretaña como inversor del capitalismo argentino, y la Argentina ahí tiene una relación triangular que hace que su burguesía, es decir, vamos a separar esto, la burguesía del campo, sociedad rural, con Ortiz, con Agustín P. Justo, dicen: sostengamos la relación con Gran Bretaña. Los que producen petróleo quieren que entre el cemento y hacer rutas, dicen: hay que tener una relación con los dos, pero hay que apuntarle a Estados Unidos porque es el capitalismo que viene. Esa es la principal disputa de la burguesía argentina antes de Perón, durante el peronismo, pero de manera crítica, y es muy interesante. Creo que este texto que te digo de Rapoport, y tendría que buscar alguno más, hay muchos más, ¿no? No, igual no es mi tema fuerte el del plan Marshall, pero media biblioteca dice: si hubo un error de Perón y del peronismo en relación a su estrategia, fue quedar marginado del plan Marshall. Eso es materia opinable, pero se puede leer y se puede escribir sobre eso, porque es parte de la Argentina en dos, ¿no? La Argentina claramente no puede sostener un proceso de industrialización. Para decirlo rápido, y con esto los dejo y nos encontramos mañana, se podría decir que el peronismo, en el mismo tema que veníamos, a ver, ¿qué es la Argentina? Es un país muy eficiente, con alta productividad en materia prima alimenticia de clima templado, entre los mejores, muy bien. Produce alimento para 10 veces su población, 15 veces su población, muy bien, fenómeno, pero hay que proveerlo de infraestructura, management, capitales, etc. ¿Por qué no es interesante venir a invertir a Argentina? Porque son pocos. ¿Cómo amortizo
¿Cómo amortizo un gran capital para proveerlos acá, a los tipos de lo que quieren? ¿Me explico, no? ¿Cómo venir a producir autos, teléfonos, qué sé yo, cuando en realidad éramos menos de 20 millones? La escala de producción iba a dar altos costos que no iban a hacer que el mecanismo de producción fuese altamente rentable. Pensemos que los capitalistas son jodidos y quieren ganar plata siempre. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Sí, no. Toqué algo y no los veo. Bueno, entonces lo que les decía es, ¿qué es interesante ver del peronismo? Y con esto cierro. ¿En qué medida el peronismo vino a contradecir a la Argentina agraria y querer convertirla en una Argentina industrial? ¿Y en qué medida su proyecto de pasar de ser una industria liviana y convertirse en una industria pesada para tener soberanía productiva y producir máquinas para abastecer la maquinaria productiva fracasó? En esta cuestión hay dos bibliotecas: los que dicen que el peronismo había puesto esto en marcha y el golpe del 55 lo detuvo, o aquellos que dicen que en parte el agotamiento del peronismo se debe a que no pudo con ello. Creo que por ahí va la cosa. Esto que les digo es macro, bien macro, pero se introduce. A ver, es un diálogo dentro de lo que decíamos al principio. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué estamos estudiando ahora? El capitalismo agrario. Y hoy día, ¿de qué estamos hablando? Del precio de la soja. ¿Pero cómo? Sí, el precio de la soja. ¿Y en el medio qué pasó? ¿Hubo otro proyecto alternativo? Sí, el peronismo. ¿Y qué pasó? Ahí estamos hablando de problemas. Podemos bucear en la historia y encontrar media biblioteca para acá, media biblioteca allá. Me parece que eso le da un valor, pone en valor el discurso histórico en relación al presente. Bueno, gente, hablé demasiado. Bueno, y ahí entras en el debate más desde el lado marxista, que incluso no solo en Argentina, sino en la región, quizás hablar de la revolución del proletariado tendría que ser cambiada para hablar de la revolución del campesinado. Hablar de proletariado en nuestra región, en vez de hablar del campesinado, quizás desde el marxismo es estar pifiando, digamos, ¿no? Habría que ver ahora, en óptica campesina y no proletaria, quizás. Ahora, es un debate también. Escúchame, si bien es un debate, no los quiero cansar, pero ¿quién tuvo ese debate? ¿O quién lo propició? Santucho, uno de los creadores de la guerrilla argentina, en una de sus versiones, lo que dice es: nosotros tenemos que hacer la revolución en la vertiente del APRA, es decir, la vertiente que mezcla el discurso latinoamericano con el marxismo. Porque lo que tenemos que conseguir es generar un pensamiento emancipador desde la producción agraria y no desde el proletariado obrero. Sin embargo, se une al proletariado obrero. Ahora, saliendo de esta vertiente del pensamiento de Santucho, ¿no? Les hago esta pregunta: ¿es posible pensar en un estadio como el argentino, donde la producción agraria es extensiva y emplea muy poca cantidad respecto de lo que el peronismo generó en la conurbación? Escuchen esto: el peronismo, con la sindicalización masiva, era el primer reclutador de trabajadores obreros industriales en América Latina. Y dije antes que el Brasil multiplica por varias veces nuestra población, y México también. Esa presencia del peronismo casi omnímoda en el trabajo, ¿qué significa? Que tenemos que volver a mirar en qué medida la industrialización de la Argentina era tan poco potente. Era potente, o era potente la sindicalización. ¿Se podía pensar en el campesinado o en un mix? Estoy haciendo preguntas, ¿eh? Es muy interesante eso. Bueno, Ferrer en el texto de la unidad introductoria hay un momento en el que plantea de cómo salir, ¿no?, de la matriz en el cual, digamos, el progreso de la industria
genera el 80% del dinamismo, perdón, ya te dejo, del dinamismo de la economía lo genera un 80% la industria, pero el 20% del agro genera el 80% del ingreso de divisa. Entonces vos tenés un 20% que está relegado, pero que significa el 80% de lo que ingresa al país. Entonces es muy difícil. Lo plantea Ferrer en el texto de la unidad introductoria. ¿Alguien quería hablar? No, lo que quería mencionar era que la industria, a ver, no puedo hablar en términos absolutos, ¿no? Al menos en relativos. No puede haber sido demasiado floja cuando, por ejemplo, los rieles los fabricábamos nosotros acá en el país. Y fabricábamos locomotoras y, por supuesto, adaptábamos locomotoras también. Y teníamos astilleros que fabricaban barcos. No serían el Titanic, pero no, seguramente, por eso Me parece que ese es un eje muy interesante, y con esto sí, yo me llamo a silencio y terminamos. Hay media biblioteca, sobre todo la que está cerca del peronismo, que dice: peronismo es industrialización, sindicalización nacional y popular, altos salarios y soberanía económica. En esos ejes, habría que pensar lo que te dije antes, ¿no? En términos de en qué medida eso era factible, y la otra media biblioteca que te habla de la dependencia. Es decir, ese marco de la economía argentina industrializadora se da con una estructura social que pondera el nacimiento de una burguesía nacional. Sobre esto la izquierda debate hasta prácticamente el paroxismo. De un lado están los que defienden la versión del peronismo con una burguesía nacional, es decir, una burguesía nacional sería aquella que en términos de intereses enfrenta al capitalismo imperialista o al capital imperialista, que no lo deja penetrar, o que en todo caso le da la lucha. Y y del otro lado están los que dicen que el peronismo lo que genera en realidad son cuasi rentas estatales, es decir, sectores amañados y cerca del Estado que son improductivos y lo que están generando es una protección que sería subsidiaria, pérdida de productividad contra un Estado que crece, digamos, absorbiendo sectores, pero que puede competir menos hacia afuera. Esas son las dos miradas generales. Desconoce a la burguesía nacional. Obviamente después están los marxistas más pelados que dicen ni una cosa ni la otra, revolución, ¿no? Pero me parece que es muy, muy interesante, Alexis, lo que decís vos en términos de pensar realmente cuáles fueron los proyectos de industrialización y en qué marco. Yo no les voy a dar un texto más porque sería para que me odien, pero yo terminé de leer un texto de Bellini, Bellini que está con Corol en la historia, que se llama Historia de la Industria Nacional. Ese texto de Bellini pone blanco sobre negro, es muy interesante y tendríamos que revalorar o revisitar la idea de los potenciales proyectos de la Argentina como un país industrializado, y también ver que la Argentina sigue teniendo un potencial de industrialización importante. También, junto con eso, me parece que hay que matizar la idea de que existen industrias nacionales potentes que exportan y que no transigen con otros capitales. Es decir, el mundo es más complejo en términos económicos desde que pensamos la industria desde la soberanía económica del peronismo, ¿entienden? Era otro mundo ese. Entonces, digo, el recorrido de la industrialización de los años 40 para acá hay que verlo con una dinámica que nos tiene que hacer pensar en escenarios nuevos. No les voy a proponer el texto de Bellini, pero sí vamos a hacer corte para pensar. El tema sería así: ¿la Argentina es productora agraria solamente o agropecuaria? ¿La industria qué? ¿No está en nuestro discurso? Sí, está todo el tiempo en nuestro discurso. Si el peronismo es algo, es muchas cosas, pero si es algo,
en un marco es protector del trabajo como agregado de valor y significa alto salario y protección del trabajador nacional o del habitante nacional, en términos de un mercado que implica, comillas, felicidad y progreso material para esos productores. El peronismo nunca se planteó ser el representante de los sectores agrarios, todo lo contrario, lo vio como un enemigo al que tenía que absorberle parte de la renta, a la que consideraba una renta ganada por la geografía o donada por la geografía. Ahí me parece que hay una parte dura del discurso peronista que derrama el sentido de que tenemos que convertirnos en industria, agregado de valor, protección del trabajo, cercanía con el subsidio a los que producen, etcétera. Eso me parece que es una beta muy potente de nuestra historia, ¿no? En términos de la industrialización. Gente, nos vemos mañana. Será hasta mañana. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, profe.